viento sobre tu pueblo. En esta noche, Padre, yo me convierto en un martillo en tus manos para quebrantar toda mentira, para quebrantar todo engaño, para que en esta noche se destruya toda obra del maligno, toda hueste, todo principado, toda potestad se destruye en esta noche en el nombre de Jesús. Y declaro que toda confusión, declaro que todo cansancio, toda perturbación se va ahora en el nombre de Jesús. Y declaro una mente y un corazón preparado para recibir tu bendita y poderosa palabra. Lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Antes de tomar su asiento, dile a la persona a tu lado: lo que un día fuiste y ya no es. Lo que un día fuiste y ya no es. Y puedes tomar tu asiento en esta noche. Lo que acabo de leer se trata de un conflicto, un problema en el liderazgo. Había un problema en que los líderes preguntaban: ¿acaso Dios solamente le habla a Moisés? ¿Acaso Dios solamente usa a Moisés para manifestarse? Y cada uno de ellos querían tomar parte del liderazgo. Ellos querían ejercer autoridad, pero ellos no estaban dispuestos a pagar el precio para tomar un liderazgo. Querían ser líderes, querían autoridad, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Y Jehová en un momento anterior se había presentado en la montaña, y cuando se presenta Jehová, el pueblo de Israel le dice: Moisés, tú ve a la presencia y dinos qué dice Dios. Qué cómodo sería de que nosotros dependiéramos de la palabra de alguien más. Y es lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo decía: mira, Moisés, tú ve, habla con Dios y dinos lo que Dios dijo. En otras palabras, querían escuchar palabra, pero no estaban dispuestos a pagar el precio para escuchar la voz de Dios. Y hoy en día, dentro de las iglesias, hay muchas personas que solamente quieren escuchar palabra, quieren saber lo que Dios habla, pero la iglesia hoy en día, el liderazgo de la iglesia, la gente no está dispuesto a pagar un precio para nosotros escuchar realmente lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando el día de hoy? ¿Cuántos saben que Dios todavía tiene una boca y que Dios habla a su pueblo? Y ellos decían: Moisés, tú ve, tú paga el precio, tú ve y habla con Dios. Y cuando Moisés bajaba, Moisés le hablaba al pueblo lo que Dios había hablado. Y el pueblo no le gustaba a veces, porque muchas veces Dios nos da palabra dura. Muchas veces Dios nos habla con palabra de corrección. Y cuando Moisés regresaba, muchas veces regresaba con una palabra dura: ey, quita los dioses en medio de ti. Y Moisés traía los 10 mandamientos. El pueblo quería escuchar palabra, pero no querían escuchar lo que Dios realmente estaba hablando a la necesidad del pueblo. Y muchas veces podemos nosotros elegir: no, esa palabra no me gustó porque era palabra que me confrontaba, era una palabra del pecado, era una palabra y no nos gusta. Pero si se habla de la prosperidad, todo el mundo está gritando, dando marometas, gritando: yo como la prosperidad, y empezamos a gozarnos porque es una palabra que nos conviene. Y es aquí donde el pueblo de Israel quería tener el acceso a Dios, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Y me encanta que Dios tenía una idea. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene una idea? Y Dios tenía una idea para liderazgo, que después de tanta conflicto, confusión, Él tenía un plan. Y me encanta que después, si sigue leyendo en el capítulo 17, se dará cuenta que Dios le llama a los líderes rebeldes. Le llama el rebelde. Incluso él le dijo en el versículo 10, Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. En otras palabras, eran rebeldes porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Y me encanta que Dios tenía un plan. En el versículo 4 y versículo 5, ve conmigo. Y dice la palabra de Dios: lo pondrá
escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dios iba a demostrar a través de esto. Dios dijo: mira, tráeme todas las varas, tráeme 12 varas y tráemelas, y yo voy a señalar quién es el líder que yo he escogido, quién es el sacerdote que yo he puesto. Y las varas tendrían que pasar una noche en la presencia de Dios. Las 12 varas fueron puestas en el tabernáculo. El tabernáculo representaba en ese tiempo la presencia de Dios. Son 12 varas se pusieron delante de la presencia de Dios. Dentro de las 12 varas, escucha esto, estaba la vara de Aarón. No era cualquier vara, era la vara de Aarón. Si usted regresa al Éxodo, en la vara de Aarón, cuando ellos entran con Faraón, la primera cosa que Dios le dice: toma la vara de Aarón y arrójala al suelo. Si usted conoce la historia, la vara de Aarón de repente se convierte en una serpiente y devora las otras serpientes de aquellos que hacían encantamientos. Y la vara de Aarón se convirtió en una serpiente, devorando las otras serpientes que estaban ahí delante de Faraón. Pero no solamente eso, Dios le dijo a Aarón: golpea las aguas. Y las aguas se convirtieron en sangre. Con la vara de Aarón golpeó el agua y el agua se convirtió en sangre. Dios también le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre las aguas. Y de las aguas salieron muchas ranas. Todo Egipto recibió una plaga de ranas. Y después adelante, nuevamente Dios le dice a Aarón: golpea la tierra. Y cuando Aarón golpea la tierra con la vara, de repente sale un montón de piojos. ¿Cuántos han tenido piojos aquí? No levanten la mano. De repente todo Egipto estaba plagado con piojos. Todo el mundo estaba... Y más de porque la gente no se rasuraba, estaban así, se hacían así las espaldas. Todo Egipto estaba plagado. ¿Con qué? Con la vara de Aarón. Interesantemente, de todas las varas se encontraba la vara de Aarón. Ahora, ¿qué representaba la vara de Aarón en ese tiempo? Porque para ese tiempo ya todo había pasado. La vida de Aarón ya no había manifestación de Dios. Un día fue, pero ya no era. Ahora era simplemente otra vara. Ahora era otro pedazo solamente ahí de un árbol, otro tronco que solamente estaba ahí. Era igual que los otros 11. Y ahora de repente Dios le dice: toma aún la vara de Aarón y métala en su lugar. Quizás tú te sientes así como la vara de Aarón. La vara de Aarón, un día Dios se manifestó con señales, milagros y prodigios. Pero ahora solamente era otra vara. Quizás tú te sientes en tu vida que un tiempo Dios te usaba. Quizás te sientes que antes eras importante para Dios y ahora te sientes que solamente eres como los otros. Que un día Dios se manifestaba en tu vida, que Dios un día te usaba para predicar, que un día Dios te usaba para sanar enfermos, que un día Dios te usaba para reprender demonios y los demonios subían. Pero hoy solamente queda el recuerdo como la vara de Aarón. La vara de Aarón ahora simplemente era otra vara. Y quizás hoy en día tú te encuentras igual. Quizás en tu pasado, cuando Dios sentías que Dios te usaba y tú reprendías los demonios y los demonios subían. Tú declarabas los cielos abiertos y los cielos se abrieran, y ahora parece que nada sucede. Ahora parece que oran por los enfermos y los enfermos se mueren. Dices: amén. El hermano mandó al hermano al cielo. En vez de resucitar, estamos sepultando hoy en día. Y te preguntas: ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando con mi llamado? ¿Qué es lo que está pasando con mi ministerio? Y hoy solamente queda un recuerdo cuando Dios te usaba. Quizás fue a través de algo que marcó tu vida. Quizás un pleito, un problema, quizás un pecado, una caída, quizás vino una enfermedad que a ti te robó
a tu vida que de repente sentiste que te secaste, sentiste que ya no tenías vida, que ya no había manifestaciones. Pero voy a decirte algo en esta noche: tú no puedes quedarte en lo que tú fuiste, porque aún tú sigues siendo importante para Dios, aún tú sigues siendo un instrumento que Dios puede usar. Aunque te hayas secado, aunque no tengas fruto, aún Dios puede reverdecer tu vida, aún Dios puede tomar lo que antes tú fuiste y hoy tú puedes ser alguien por Dios. Porque hoy en día la iglesia ha perdido su identidad. Hoy en día la iglesia ha perdido quién yo soy. Se nos ha olvidado quién yo soy en Cristo. Pero en Cristo tú eres su hijo. En Cristo tú no eres cualquier cosa. La Biblia dice que el diablo está debajo de tus pies. Dios te ha dado la autoridad. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En Cristo tú sigues siendo importante. Tú no puedes quedarte en lo que fuiste. Y es rico y hermoso poder dar testimonio de lo que un día fuiste. Pero ¿qué es lo que eres hoy? ¿Quién eres hoy ahora en Cristo? ¿Eres historia o eres algo presente para Dios? ¿Eres historia o eres algo presente que Dios está usando para extender su reino? Versículo 8, ve conmigo. Algo tremendo sucede. Es aquí donde un milagro sobrenatural acontece a través de las 12 varas que estaban dentro del arca del pacto o delante de la presencia de Dios. Versículo 8, ¿lo tiene listo? Aconteció que 10 años después, ¿cuándo fue? ¿Cuánto tiempo duró las varas en la presencia de Dios? Una noche. 8 horas, 10 horas, 12 horas. Muchas veces nosotros queremos reverdecer. No, pues para el año 2020 me voy a poner bien con Dios y ojalá que Dios me use. Hoy en esta noche tú puedes pasar un momento en la presencia de Dios y Dios puede cambiar tu circunstancia. Mira versículo 8. Aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos. ¿Y qué es lo que hizo? Aquella vara produjo almendras, produjo fruto. ¿Cómo fue esto? Si no estaba, la vara no estaba dentro de la tierra, no estaba siendo nutrida. ¿Cómo es esto si no había sol para darle a esta vara el calor, el alimento necesario? ¿Cómo era esto si no había nada de agua presente? Porque aquí en la vara de Aarón lo que no cambió esta vara no fue la agua, no fue la tierra, no fue el sol. Lo que hizo que reverdeciera y diera fruto era la presencia de Dios que estaba sobre aquella vara. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, mi hermano, tú vas a reverdecer, tú vas a brotar, tú vas a dar fruto. No tienes que ayunar 80 días, no tienes que darte golpe de pecho, solamente tienes que estar una noche en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios conmigo en esta noche? En otras palabras, lo que en un día, lo que tú perdiste en tu pasado, lo que tú perdiste años atrás, tú lo puedes recuperar en una noche. Me estuvieran corriendo aquí ahorita. Este pastor Mario para que estuvieran dándose marometas ahorita mismo. Lo que en los años anteriores tú perdiste, una noche en la presencia de Dios, tú puedes recuperar todo lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo creo en el Dios de una noche. Yo creo en el Dios de un día, porque en un día Dios creó los cielos y la tierra. Yo creo en el Dios que Él puede tomar algo de la nada y en un día Él puede darle vida a lo que antes no tenía vida. My God,
puede transformar tu historia. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón no tenía tierra, no había agua, la atmósfera no era correcta para que aquella vara reverdeciera, para que aquella vara echara flores. La atmósfera no era correcta para que diera fruto en una noche. Era una vara seca. Imagínate tu lápiz que cargas en el oído. De repente te empieza a picar. Ay, ¿qué está pasando? Y de repente miras que hay, ¿cómo le llaman las plumas? Y de repente miras, ay, el lápiz le está saliendo un cono de pino, pero ¿qué está pasando? Qué raro. O como de repente está lloviendo y vas a tu carro y sacas el paraguas y de repente encuentras que hay manzanas en tu paraguas y dirás, oye, pero ¿qué demonio se metió aquí en mi carro? Es algo ilógico que no tiene sentido. La vara de Aarón no tenía sentido de cómo pudo haber dado fruto, cómo pudo haber enverdecido si no estaba conectado a nada. Pero quiero que entiendas una vez más que no eran los elementos necesarios para que esa vara reverdeciera. Era la presencia de Dios que ocupaba para que aquella vara fuera transformada. ¿Cuándo pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Es algo sobrenatural. Es algo, un milagro tremendo en esta historia. Que Dios toma algo seco y le da vida. Ay, quizá llegaste a la iglesia, pastor, me siento seco. Me siento que me estoy muriendo. Siento que el camino del cristiano ya no puedo más. Siento ganas de regresar al mundo. Siento ganas de levantar la copa. Siento ganas de levantar el cigarro. Tengo ganas de fumarme la marihuana. Y de repente ya no tienes el hambre por Dios. Y ahora el mundo te está trayendo. Ahora el tucacuca te está llamando la atención. De repente los zapatos te hacen así. De repente sientes la carne como que hoy empiezas a bailar. Y sientes ganas de ponerte las botas y sacarle chispas a las botas. Se ríen porque saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque ahora sientes que te estás muriendo espiritualmente. Y de repente tú mismo te cachas el momento que de repente estás cantando un canto que no debes de cantar. Ay, Señor, perdóname. Te estás secando. Nos estamos secando. Es la ausencia de Dios en nuestra vida que empieza a causar que yo me seque. Es la ausencia de Dios, es la ausencia de la presencia de Dios, que de repente estoy pensando en el vecino, estoy pensando en el novio, estoy pensando en el compañero del trabajo, o estoy mirando a la vecina con otros ojos diferentes. ¿Sabe por qué? Porque mi espíritu se está secando y mi carne está dando fruto. Es aquí donde nosotros tenemos que permanecer conectados a la vida verdadera, donde usted y yo tenemos que saber que nuestra esperanza, que nuestro amor verdadero, que todo lo que yo necesito no se encuentra en el hombre, no se encuentra en la mujer, no se encuentra en las rocas, se encuentra en la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Si un palo seco pudo recibir vida, escucha esto. Si un palo seco pudo recobrar vida, tú siendo hijo e hija de Dios, ¿cómo piensas que no puedes recobrar vida? Si algo que Cristo no murió por un palo y dio vida, ¿cuánto más Él no te dará vida a ti si tú le pides vida en esta noche? ¿Cuánto más Dios no puede darte el soplo de vida para que en esta noche tú vuelvas a levantarte? ¿Qué pudiera pasar contigo si en esta noche tú pasaras una noche con Dios? Imagínate. ¿Qué pasaría con tu relación con Dios si hoy en esta noche tú pasas tiempo con Dios? ¿Qué pasaría con la iglesia de Jesucristo si la iglesia universal empezaría a pasar tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué pasaría? La iglesia cobraría vida. Tú solamente necesitas pasar una noche en la presencia de Dios. Si un día para Dios son como 1000 años,
Imagínate que puede ser contigo en una noche. Aún cuando tú te acuestas en la noche y tú te acuestas a dormir, tu carne está reposando, pero tú puedes antes de acostarte encomendar tu espíritu y decir: Espíritu Santo, empieza a interceder por mí, en mi debilidad, en mi cansancio, porque el espíritu no descansa, la carne descansa, pero el espíritu no descansa. Tu espíritu puede buscar más y más de Dios. Una noche en la presencia de Dios. Por eso Joel 2:25 dice: yo restituiré los años, el tiempo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25, anótalo, ahí escríbalo, vete ahí, subrayalo. Yo no sé qué tengas que hacer, pero Dios dice: yo restituiré los años de sequedad. Los años que tu ministerio no ha sido ejerciendo, el tiempo que tú te has secado, el tiempo que no has producido fruto. Dios dice en su palabra: Él restituirá los años, el tiempo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Porque un momento en la presencia de Dios restaura años de cosas que has perdido en tu pasado. ¿Cuántos quieren que Dios restaure lo que habías perdido? ¿Cuántos quieren que Dios restaure tu vida, tu ministerio, tu llamado? ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado contigo en esta noche. Dios me ha traído a Ocean Side para decirte que Dios no ha terminado con la iglesia de Benecer en Ocean Side, California. Este es el tiempo de reverdecer, es el tiempo de dar frutos y estar en la presencia de Dios. Y cuando la gente te vea, van a decir: oye, ¿qué no era la mujer seca, amargada que estaba ahí antes? ¿Qué no era el hombre que se le iba pisteando, tomando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cambió de la noche a la mañana? La gente, yo les llamo a los cristianos bomberos. ¿Saben por qué? Porque son los cristianos que apagan los fuegos en las iglesias. ¿Conoces a un hermano bombero por ahí? Te quieren levantar y alguien te echa el agua, te apagan el fuego. Pastor, quiero servir en la iglesia. Yo tengo 10 años esperando, aguántate. Los bomberos cristianos en las iglesias apagando el fuego. Y tú has pagado el precio. Has estado una noche en la presencia de Dios y Dios empieza a usarte. Los enfermos empiezan a sanar, empiezan a predicar y la gente dice: pero ¿qué es lo que ha pasado con ellos? Y tú podrás decirle: es que he pasado una noche en la presencia de Dios y he reverdecido, he dado fruto. Iglesia, métete en la presencia de Dios y Dios hará que brote fruto sobre tu vida. Mateo 6:6, tú lo conoces, pero ven conmigo. Me quedan 1 hora y media, 1:20, perdón. Mateo capítulo 6, versículo 6. Quiero que veas algo poderoso. Estamos hablando de en esta línea de pasar un tiempo en la presencia de Dios. Jesucristo dijo: mas tú, Alex, pon tu nombre ahí. Mas tú, Alex, ¿cuándo qué? De palabras, tú cuando pasas tiempo en mi presencia, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. ¿Dónde? En público. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. No de palabras, Jesús dice: tú quieres que yo te use, tú quieres que tome algo seco que no tiene vida, tú quieres que tome algo que un día fuiste y hoy ya no eres. Solamente cierra la puerta de tu recámara, entra en mi presencia y yo te voy a recompensar en público. Qué tremenda promesa para nosotros. Qué tremenda promesa de que yo puedo tomar lo que un día yo antes era y como Dios hoy en día Él puede hacer que florezca. Yo recuerdo una etapa en mi vida, unos años atrás, que estaba yo conectado, pero por cuestión de la atracción del mundo, la seducción del mundo, de repente
encontraba ausente de la presencia de Dios. Y recuerdo que eran, yo creo, los 5 meses peores de mi vida, porque andaba fuera de la voluntad del Señor. Y recuerdo que yo me sentía que antes Dios me usaba, me sentía como alguien, como Aarón, que antes había milagros, que Dios antes me usaba, pero de repente me encontraba seco. Me encontraba muriéndome espiritualmente. Y cuando yo aprendí este principio, que cuando tú pasas un tiempo en la presencia de Dios, no importa el tiempo que tú hayas perdido, no importa lo miserable que el diablo te hizo sentir, yo aprendí algo, que cuando un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo rechaza. Y cuando yo llegué al Señor, Señor, perdona mi vida, perdona mis hechos, perdona mi pecado. Cuando yo entré en la presencia de Dios, este hombre seco, Dios empezó a darle vida, porque me metí en la presencia de Dios. En otras palabras, lo que yo te estoy predicando es algo que yo he vivido, que yo he experimentado, que no importa qué tan seco yo pueda estar, un momento en la presencia de Dios todo puede cambiar. Just a moment in His presence, things can change. Mientras tú estás conectado a la presencia de Dios, tú nunca te vas a secar. Mientras tú estás conectado a la presencia de Dios, tú nunca tendrás que preocuparte en caer en el pecado. Tú nunca tendrás que preocuparte en que vas a fracasar. Tú nunca tendrás que preocuparte si Dios sanará o Dios no sanará. Dios promete en su palabra que cuando tú estás conectado, tu hoja nunca va a caer. Nunca va a caer. Jeremías 17, con esto termino. Voy a pedir a los ministros de alabanza que me ayuden. Jeremías capítulo 17, ve conmigo. Después de Isaías está Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Marcar siendo la unción de Dios en esta noche. Aquí está la presencia de Dios. Tienes que empezar a verte en esta noche reverdecer. Tienes que empezar a verte como antes tú te mirabas, pero ahora 10 veces mejor que como tú estabas antes. Jeremías capítulo 17, versículo 7. ¿Lo tiene listo? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. My God, dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Esto está tremendo, iglesia. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos confían que Dios en esta noche puede restituir lo que todo el diablo te ha robado? ¿Cuántos ponen su confianza en Dios en esta noche? Que aquello que un tiempo estaba seco, que aquello un tiempo que los milagros pararon, la palabra paró de fluir, la profecía paró de cumplirse. Como hoy en esta noche, si tú pones tu confianza en Jehová, si tú solamente confías que en esta noche Dios puede restituirte, que Dios puede tomar lo seco en mi vida y darle vida. No solamente darte vida, pero darte frutos. Dice la Biblia que por los frutos tú lo vas a conocer. Dios te dará frutos que la gente dirá, man, ¿qué ha pasado con ese varón? ¿Qué ha pasado con la juventud? ¿Qué ha pasado con las damas? ¿Qué ha pasado con los niños? Una respuesta: hemos estado en la presencia de Dios. Los años que has perdido, los años que has lamentado,
noche. That's it, just one night. Los líderes andaban con Moisés, querían hablar con Dios, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Hay un precio que pagar para reverdecer. Métate en la presencia de Dios. Get in His presence. Ponte de pie en esta noche, iglesia. Ponte de pie. Algo que sería bien interesante es que si hoy en día encontraran el arca del pacto, después de miles de años, al abrir aquel arca del pacto, ahí dentro hasta este momento está la